Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo episodio de Monóvar Wild, en el que tenemos el placer de contar con Emma Sancho Alberola, una profesional comprometida con la educación y la inclusión. Emma es profesora asociada en el Departamento de Sociología de la Universidad de Alicante. Además, Emma es experta en resolución de conflictos, cosa que creo que va a ser muy interesante en la entrevista de hoy. Con una destacada trayectoria en la mediación también intercultural y el trabajo social, su labor yo creo que ha impactado a numerosas personas en situaciones de vulnerabilidad. Actualmente, Emma participa en un proyecto de gran innovación, un proyecto que se llama PIAF Lara, del cual nos va a contar muchas cositas. El objetivo es mejorar la autonomía comunicativa de las personas con dificultades en el habla o el lenguaje mediante el uso precisamente de una herramienta tan actual como la inteligencia artificial. Este proyecto está respaldado actualmente por el Ministerio de Educación, aunque también lo estuvo, ¿verdad, Emma?, por la Comunidad Valenciana, pero parece que ya no... Actualmente no tenemos fondos desde la Comunidad Valenciana. En un momento determinado, la Dirección General de Formación Profesional apoyó este tipo de iniciativa, igual que otro tipo de proyectos también que tenían que ver con la investigación y la innovación aplicada a la formación profesional. Pero bueno, con los cambios de gobierno pues se priorizan otras cosas y la parte de educación, innovación y tecnología pues se ha redefinido. Pues creo que es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, donde no se invierta en ese tipo de labores, y más cuando además de ser tecnológicas, innovadoras, científicas, lo son sociales. Creo que es los puntos más importantes donde se tiene que invertir. Desde luego. Bueno, a lo largo de esta entrevista, Emma, vamos a explorar tu carrera, vamos a conocer un poquito tu experiencia en la mediación. Y por supuesto los detalles y el impacto de ese proyecto PIAF Lara, porque, Emma, comunicarse es un derecho, no un privilegio, ¿no es así? Así es. Ese es el lema del PIAF Lara, del proyecto de innovación e investigación aplicada a la formación profesional, que este es su tercer año de andadura, ¿vale? Empezamos hace 2 años trabajando 3 centros educativos de formación profesional, el Victoria Kent de Elche, Severo Ochoa también de Elche y el Gran Vía de Alicante. Y es un proyecto de innovación y de investigación, pero uno de los ejes fundamentales es que el alumnado que está estudiando formación profesional es el actor principal de lo que es esa investigación. No somos los profesores los que hacemos el proyecto, es el alumnado el que aprende su profesión haciendo, y el PIAF Lara es ese escenario, ese laboratorio que permite la aplicación de los contenidos, de los procedimientos, de las actitudes que se espera de un profesional que va a trabajar en el campo de la atención a personas en situación de dependencia o de situaciones de vulnerabilidad alta. Claro. Emma, estuviste, a mí me encantó la conferencia que diste en Casino Talks. Fue fantástica. Descubrí ese proyecto ahí y sabes que nada más escucharlo digo, tiene que venir. Bueno, yo fui la representante de explicar el trabajo que han hecho más de 100 alumnos de diferentes familias profesionales, tanto desde la de servicios socioculturales y a la comunidad, con las figuras profesionales del grado medio de atención a personas en situación de dependencia y el grado superior de mediación comunicativa, como del trabajo y la labor que ha hecho la familia de Informática y Comunicaciones, desde el curso de especialización de Inteligencia Artificial y Big Data, y también el alumnado del ciclo superior de Diseño de Aplicaciones de Multimedia y multiplataforma, exactamente, gracias. Muy bien, sí, o sea que participa desde muchas partes, desde muchas áreas de los institutos. Si queremos abarcar la realidad social y la problemática que existe, tener una única mirada es pobre y genera mucho sesgo. Sí. Entonces, la clave está en la diversidad. Y la diversidad implica también diversas figuras profesionales que trabajan por un bien común o por un objetivo. Cuando hablamos de trabajo interdisciplinar, implica eso, el que yo pueda trabajar con alguien que no es de mi familia profesional o de mi disciplina, pero que generemos un lenguaje común para dar un resultado o generar un producto para cubrir una necesidad que existe. Es fantástico porque además no se pueden dominar todos los temas, no, y es clave que la gente que los domina los lleve a cabo y participe en ellos.
conflictos. Así que sí, me parece muy interesante y yo creo que ahora cuando transmitamos un poquito todo el proyecto a la gente van a entenderlo enseguida perfectamente. Bueno, muy buenas noches, soy Roberto Amorós, esto es Monóvar Wild, hoy estamos con Emma Sancho y empezamos. Emma, primero, antes de entrar en todo eso, me gustaría conocerte un poquito más, que la gente te conozca. Entonces quiero saber un poquito más sobre ti, sobre tus inicios, cómo empiezas a estudiar, qué es lo que te llama la atención. Cuéntame un poquito tu carrera. Bien. Mi primera carrera fue trabajo social. Yo recuerdo que mis opciones para entrar a la universidad y a lo que yo me quería dedicar, en primer lugar, fue turismo, ¿no? Porque yo me veía mucho en viajando, conociendo gente, intercambiando, hablando distintos idiomas. Sí. Mi segunda opción era publicidad, porque me vivo una persona muy creativa, muy curiosa, muy de darle la vuelta a las cosas. Y mi última opción fue trabajo social. Y fue trabajo social porque en ese momento, antes de entrar en la universidad y mientras estábamos en el colegio, yo estudié en el Cervantes, aquí en Monóvar, muchas compañeras de mi promoción teníamos una revista, un periódico. Sí. Era el momento pues, de encuentro después de las clases. Y... Eso es algo que se ha perdido hoy en día. Ya no se tienen esos periódicos, bueno, no sé, en estos momentos no sé cómo surgió la idea, pero recuerdo los momentos esos. Sí. Y recuerdo un día que alguien vino y dijo, necesito que vengáis a una charla. Y yo dije, ¿una charla de qué? Es una charla sobre situación de pobreza y situación en Monóvar. Era una trabajadora social. Sí. Yo no sabía que existía esa figura profesional. Y fuimos. Y entonces yo me di cuenta de que yo no sabía nada de mi pueblo. Y de que yo no sabía que en mi pueblo había gente que estaba en una situación de vulnerabilidad alta o que incluso vivían en cuevas. Y entonces ahí es cuando empecé a cuestionarme de qué poco sabes de lo que pasa en tu contexto más inmediato. Entré en trabajo social. Me formé como trabajadora social, tuve la oportunidad de trabajar como tal en el Ayuntamiento de Alicante. Aquí en el Ayuntamiento de Monóvar también me promocionaron a través de las iniciativas desde el SERVEF, desde lo que actualmente es el Labora, que antes tenía otros nombres, y empecé a desarrollarme en el campo de lo social. Es verdad que a mí me gustaba mucho el trabajo de campo, el estar en la calle, el entrar a los domicilios, el trabajar directamente con las personas. Y me exigía mucho trabajo burocrático, de despacho. Yo en esa época tenía 21 años y yo no me veía entre cuatro paredes. Ya, te gustaba salir, claro. Y siempre he contemplado la intervención social desde la acción, desde trabajar lo comunitario, trabajar desde pie de calle, ¿no? Que la parte burocrática de generación de informes, de búsqueda de financiación, de elaboración de proyectos es fundamental, pero mi campo es más de la parte de intervención directa con las personas. Entonces, en un momento determinado, cuando terminé aquello, empecé a formarme en resolución de conflictos. En esa época estamos hablando del 2003. Qué curioso, sí. ¿Vale? Sí. Estamos hablando del 2003-2004. Hice un curso de especialización en resolución alternativa de conflictos en la Universidad de Alicante. A mí me gustaba mucho descubrir un nuevo hacer y un nuevo rol a la hora de gestionar las situaciones que son hostiles o que generan malestar entre las personas y que forman parte de la convivencia. Y aprendí una nueva perspectiva de lo que es el conflicto y cómo el conflicto pues te transforma, te ayuda, te cuestiona, ¿no? Y no solo te paraliza o te imposibilita para cosas. Después... Creo que es una de las emociones más difíciles de gestionar. La parálisis, el temor. El conflicto en sí. El conflicto no como emoción, pero una situación que es muy difícil de manejar para mucha gente. Cada uno además tiene una forma de actuar ante un conflicto. Desde luego, y nos comportamos delante de los conflictos desde diferentes posturas y situaciones y tenemos distintos niveles comunicativos para abordarlo. Y de hecho hay todo un estudio vinculado a la conflictología que es alucinante, ¿no? Me imagino que estará muy relacionado con la psicología, ¿o no? Siempre. La parte de conflicto tiene una parte sociológica, una parte psicológica, otra didáctica, ¿vale? Otra cultural, porque cada cultura vive los conflictos de manera diferente, porque hay una serie de patrones que son aprendidos y que forman parte del constructo social. Entonces hay todo un estudio detrás de lo que es la parte del conflicto. Sí, no me cabe duda. No. Y sin embargo en la población no estamos educados en el conflicto.
De hecho, muchas de las cosas, cuando empezábamos a estudiar aquello, era preguntarle a la gente, ¿tú tienes conflictos o tienes problemas? Y la gente primero consideraba que eran sinónimos, Claro. pero son dos conceptos totalmente distintos. Y yo lo primero que he pensado es que eran sinónimos. Claro. Pero no, ¿verdad? No, Cuéntame no un lo poquito, son. a ver, eso. ¿Cómo Además, las personas preferimos tener problemas antes que conflicto, porque el concepto de conflicto ya lo tenemos muy estigmatizado y tiene una connotación fuertemente negativa. A mí personalmente me da la sensación de que un conflicto es algo que tienes personalmente con alguien y un problema parece más algo que no tiene por qué estar personificado en otra persona. Pues lo has explicado ¿Ah, sí? perfectamente. Vale, Sí. pues casualidad, ¿eh? Mira, hay diferentes situaciones que generan un conflicto y esos conflictos pueden generar problemas. Mira, primero tenemos los malentendidos. Un malentendido, ¿vale? Muchas veces se debe a una falta de información o de comunicación o al tema de la propia interpretación del lenguaje o del contexto y estas cosas. Sí. Ese malentendido a veces puede ser también un dilema. El dilema es el conflicto que tenemos las personas con nosotros mismos cuando tenemos que decidir si queremos ir a la playa o a la montaña, ¿vale? O si queremos hacer esto o hacer lo otro. O si hago esto, desatiendo lo otro, ¿no? Y entonces tienes que tomar una decisión porque tus valores y tus principios ante esa situación se ven tambaleados. Después tenemos el conflicto. Y el conflicto es que yo emocionalmente con otra persona, ¿vale? El conflicto siempre necesita dos partes, mínimo. Sí. Tengo una situación o una desavenencia, donde las emociones juegan un papel fundamental. Y después el conflicto es voluble, tiene vida, no es estático. Cuando decimos, bueno, el tiempo lo cura todo, no, el tiempo congela. Congela pero no cura. No cura. Y a veces después, bueno, se nos olvidan las cosas. A veces sí, pero otras veces no. El tema del conflicto es que muchas veces te proporciona un escenario donde tú puedes aprender habilidades, ¿vale? Nuevas formas de ver las situaciones y las perspectivas, ¿vale? De esa misma, del hecho que nos lleva a la situación conflicto y sobre todo te acerca al otro. Claro. Aunque tú piensas que te separa, te acerca al otro y, por ejemplo, la mediación posibilita eso. Y después tenemos el problema que tú decías. El problema normalmente no es con una persona, a veces es con una institución. Tenemos el problema con una institución pues, a nivel de gestión, administración de algo y eso me genera a mí un problema, pero no tengo un conflicto con. Claro. Si no diferenciamos esas cosas, cuando nos ven en una situación que es adversa, pues es todo un problema. Si sabemos qué es cada cosa, podemos gestionar cada cosa según lo que es. Cuéntame algún caso donde tú hayas intervenido como mediadora. O como mediadora, como resolviendo algún conflicto, porque eso me imagino que lo harán las empresas, lo hará, no sé si los particulares, si se harán casos también. Bueno, ser mediador o ser mediadora implica una formación. Por supuesto, claro. Que además está arreglada. Ajá. Y que necesitas estar dado de alta en el registro de mediadores o bien de la comunidad autónoma a la que perteneces o bien en el ministerio. Sí. La gestión de conflictos a través de la mediación no es algo nuevo y de hecho Europa marca una directiva en la que invita a los Estados miembros, a todos los países de la Unión Europea, a implantar la mediación en su sistema judicial para facilitar una justicia más justa, ¿vale? Y más cercana al ciudadano. Normalmente cuando vamos a un juzgado necesitamos un representante que habla por nosotros, que es el abogado. Sí. Y entonces hay una tercera persona que toma la decisión respecto a la situación que nos lleva ahí, que es el juez, que aplica la ley. ¿Vale? En la mediación existen una serie de principios que son necesarios para que se dé. Y el primer principio es el de la voluntariedad. Las personas tienen que manifestar una voluntad en querer resolver ese conflicto por la mediación. Actualmente los jueces y las juezas invitan al ciudadano a, antes de querellarse y de entrar en un sistema judicial, entrar y utilizar la mediación como forma de resolver conflictos. ¿Por qué? Porque no es un tercero el que te impone. Sí. Eres tú junto con la otra persona la que a través de un tercero que es imparcial, que es la persona mediadora, la que os ayuda, os orienta a buscar vuestra solución. ¿Podríamos decir que es el vamos a buscar una solución por las buenas?
Sí, bueno, por las buenas o simplemente no hace falta un calificativo, es vamos a buscar una solución. Y si vosotros, que a mí esto es lo que me gusta de la mediación, si Sí. una persona es capaz de generar un conflicto con otra y de hacerlo una super bola, también tiene la capacidad, el conocimiento y la posibilidad de deshacerlo y construir su propia solución o sus soluciones. Falta la voluntad, entonces. Falta la voluntad, falta a veces La información, la educación, información, cierta educación en qué es un conflicto, es normal que te sientas de esa manera, es vamos a ver esto desde otra perspectiva. No es necesario ser psicólogo, ¿vale? Muchos mediadores y mediadoras que yo conozco provienen del mundo de la abogacía, otros de la medicina, otros de la docencia como maestros, otros vienen de la arquitectura. Claro, ¿vale? es que dependiendo de cada sector, los conflictos se tienen y conocer muy bien los conflictos que implica tu sector puede ser jugar un punto a favor a la hora de resolverlos, ¿no? De ayudar a resolverlos, porque Desde no luego. solo se juzga, se ayuda, Claro, quiero decir, ¿no? exactamente. El mediador, por ejemplo, no juzga, simplemente analiza, identifica la información, escucha las partes. Sí. Hay unas normas y unas reglas. Uno de los principios es la voluntariedad, pero también está la confidencialidad. Lo que pasa en mediación se queda en mediación. Ajá. ¿Vale? Otro de los principios es la parte imparcial. El mediador no va a darte tu opinión ni un resultado a la situación. Te va a ayudar en tu proceso. ¿Vale? No es terapia, ¿eh? No es terapia. No lo es. A eso me refería, quiero decir, me imagino que vosotros, Sí. cuando os encontráis en una situación donde hay dos partes Mm. que creen tener razón, porque entiendo que esto... Y seguramente que la tienen. Y seguramente que la tienen. Cuando uno de ellos aporta un dato que evidencia su razón sobre la otra, tendréis que apoyarla o no hacéis... No, son Oye, evidencias. Pues, oye, date cuenta que esto Claro. que te está diciendo es así. Claro, mira, el ser humano es fantástico y somos muy complejos. Sí, Entonces, las mediaciones demuestran eso. sí. Mira, un elemento que se maneja mucho y que un buen mediador tiene que manejar en una mediación es el poder. Sí. Todos queremos tener poder y el poder muchas veces lo manifestamos con querer tener la razón. Pero a veces con la razón no vamos a ningún sitio. Es cuál es el hecho, cuál es la situación, conflicto que nos lleva aquí y cómo te gustaría que fuese dentro de un año. Vamos a construirla. ¿Qué puedes hacer tú y qué puedo hacer yo? Sí. La mediación implica que las dos personas deben de ceder para poder construir. Pero la pregunta es, ¿la sociedad quiere ceder para construir? Pues solo tienes que entrar un rato en Facebook, en cualquier post, y vas a ver que es difícil, ¿eh? Claro, pero no es imposible. Es una cuestión de aprendizaje, de interpretación y es una cuestión también de querer ver la vida desde otra perspectiva o querer hacer las cosas desde otra mirada, ¿sabes? No es ni mejor ni peor, es otra distinta. Pruébala, mira a ver si en esa etapa vital te viene bien aplicarla y qué es lo que puedes sacar de ella, ¿no? Qué interesante todo esto. Emma, yo de todo me has contado muchas cosas, pero hay una de las cosas que me he quedado y es cuando me estabas diciendo que habían 3 carreras Sí. o 3 estudios que hubieses elegido antes. Uno era, o que tenías previsto antes, uno creo que era turismo, Sí. el otro Publicidad. y ya por una experiencia vital que tuviste, acabas decidiendo este. Claro, si en el mundo ponemos en contexto cuáles son las necesidades primarias que todos los seres humanos deberíamos de resolver antes de cualquier otra cosa, o sea, si pensamos en cuál es el problema más grave, pues probablemente deberíamos de solucionar precisamente la gente que tiene problemas para comer, para vestirse, para cubrir sus servicios básicos. Entonces me ha gustado mucho cómo con un pensamiento de qué es lo que yo quiero hacer, acabas viendo ese problema más primario o más básico y acabas dedicando tus Sí. esfuerzos a ello. Al final sí me decanté por la parte social. Después, como a mí me gusta mucho la intervención directa con personas, me fui a Valencia y estudié educación social. Ajá. ¿Vale? Ahí descubrí la manera de poder trabajar o enseñar desde una perspectiva informal o no formal cosas básicas, ¿no? Y poder trabajar con colectivos de vulnerabilidad. Y durante muchos años, casi 10 años, estuve trabajando para la Generalitat Valenciana en los centros de protección de menores.
y estuve como educadora. Cuéntame cómo fue esa etapa, cómo son esos centros, ¿qué te encuentras ahí? Hay una tipología Sí. importante de centros y Sí. cada centro cubre una serie de necesidades. Hay distintos... todo esto está regulado, hay unas leyes, hay unas características específicas de cada uno de los centros residenciales. Yo estuve en los que se llaman centro de atención directa, ¿vale? Y primera entrada, centros de recepción. En un centro de recepción llega un menor que está en una situación de desprotección social. Un concepto de desprotección social puede ser que no tenga unas figuras referentes de atención, pueden ser padres, abuelos, un cualquier adulto, cosa. o puede es que estas personas que están al cuidado de los niños, que son un colectivo de vulnerabilidad, Sí. no ejerzan como tal y entonces tengan conductas negligentes o incluso aquellas que requieren una situación de desamparo y que entre un tercero a proteger, ¿no? Claro. a ese menor. Claro. Entonces, yo trabajaba en uno de esos centros. Mi labor como educadora era atender a niños y niñas y adolescentes desde los 6 hasta los 17 años. A partir de los 18 años, la Constitución española te dice que eres mayor de edad y entonces ya no hay un sistema de protección para menores porque no eres ya un menor, Claro. ¿vale? Ante la ley. Después estas cosas, gracias pues al estudio, a la reivindicación y al análisis social, se ha visto que es necesario otro tipo de recursos que son los pisos o los hogares de emancipación. Ajá. Que es, yo ya soy mayor de edad ante la ley, Sí. pero necesito un apoyo y un seguimiento, ¿vale? Para poder desarrollarme, adaptarme, integrarme a la sociedad. Entiendo que en el caso de ser menores no tienen voluntariedad. No. Y en el caso de ser adultos, para cumplir eso, sí que tienen que tener esa voluntariedad y compromiso. Vale. Voluntariedad y compromiso. El poder estar en un piso de emancipación Sí. es, tú tienes 18 años, vamos a continuar y tú vas a estar aquí, te tienes que comprometer pues, a una convivencia, a unas normas y después también respecto a tu futuro profesional. Claro. o tu carrera, ¿no? Es decir, vas a estudiar, vas a trabajar. Nosotros somos el soporte y ese trampolín, ¿vale? Que te ayudamos en un momento determinado, porque no podemos decir, venga, pues 17 años, 18, sales a la calle y tú ya te la tienes que averiguar. Claro, eso está muy bien. Es ¿Vale? que no debe Entonces, ser fácil. los recursos sociales también han mutado y se han transformado. Es verdad que cuando hablamos de lo social siempre falta, Sí. ¿vale? Siempre falta, siempre que no esté resuelto el problema. Y como el Claro. problema no está resuelto, si estuviese resuelto, desde luego no faltaría. Y después la tipología, ahora tenemos todo un reto, que es el tema de la salud mental. Y la salud mental con la población más joven, adolescentes, infantes, cada vez tenemos más dificultades e identificamos más problemas y nos faltan recursos. Y te hablo ahora como docente, que soy profesora de formación profesional y también en la universidad, pero veo y tengo en clase perfiles muy frágiles, generaciones frágiles. Además, ¿crees que precisamente influye el estado social en el que están las personas con esas dificultades? ¿Crees que influye también a la hora de padecer trastornos mentales? ¿A qué te refieres? A que haber vivido circunstancias de la vida complicadas, muchas veces vienen de familias que están desestructuradas, gente que está muy cerca de entornos con drogas, con violencia, no sé si eso también acaba afectándoles o a veces les hace más fuerte incluso, A ver, no lo sé. hay un concepto que es muy chulo, que es el de resiliencia. Sí. ¿Vale? Sí. Que mucha gente que nos estará escuchando lo conoce o ha escuchado de él o ha leído, ¿no? Mi hermana creo que lo tiene tatuado en alguna parte de su cuerpo. ¿Tienes frío? No, estoy bien. ¿Seguro? Sí. Si no luego te acerco un poquito. Yo es que me suelo mover porque como me gusta mucho hablar de Vale, estas vale, cosas, no, soy te muy... veo en manga corta y No, tengo estoy frío, bien, pero estoy vale, bien, vale. gracias. Perdona, sí, resiliencia. Entonces, exacto. Es verdad que el contexto determina. Sí. Y el contexto puede ser un recurso positivo o un recurso que realmente pues, no te está aportando o incluso te está limitando. Pero creo que desde una perspectiva sociológica, Sí. quizá por los patrones, los valores, las tendencias, la tecnología, la evolución, no sé, determinados principios que se han puesto en la palestra han hecho que, pensando que hacemos lo mejor para nuestros hijos y para, pues yo qué sé, las generaciones más jóvenes, realmente una sobreprotección genera una limitación muy grande. Y ahora tenemos, no sé si tenemos o si
yo identifico que tenemos dificultades a la hora de gestionar la frustración, de tomar decisiones, de ser responsables o de dar una opinión y defender tu opinión. Sí, cierto. Además creo que eso es gran parte de por lo que se les está empezando a conocer, si no ya se les conoce como la generación de cristal. Muchas veces esa falta de tolerancia a la frustración, todas las características que precisamente tú has comentado. Pues, ¿cómo luchamos contra eso? Hay mil maneras. ¿Sí? Sí. Se pueden hacer muchas cosas. La primera, identificar. Te iba a decir, la primera, una educación para los padres, porque creo para que la sociedad. Para la sociedad en general. Sí. Pero sobre todo si vas a tener que estar al cargo de unos niños, porque creo que nadie te enseña cómo tener... No, mira, yo no soy madre, ¿eh? Sí. Y yo me saco el sombrero porque no hay un manual, evidentemente, y no hay una estandaridad. Uno lo hace lo mejor que sabe, lo mejor que le han enseñado y lo mejor que proyecta. Pero eso no te garantiza que después hayan otros factores que son culturales, que son generacionales, que también están entrando a tomar parte y peso en ese proceso educativo, y entonces los padres tienen que vérselas, y eso es complicado. Sí. Bueno, además, ¿qué te convierte en un buen padre o una buena madre? No se sabe. O sea, no hay alguien que te diga, es que esto... O sea, si lo ayudas mucho, no le estás dejando ser... y si no lo ayudas, puedes dar la impresión de que, joder, que no quieren ayudar tú. Y el tema es, ¿cuál es el término medio? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Y cómo se mantiene eso? ¿No? Sí. Es muy ambiguo, no está nada definido, sí. Exactamente, no hay una forma. Pero sí que hay una serie de indicadores o líneas que te hacen ver si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, ¿no? Efectivamente, a nadie nos gusta ver a nadie llorar, o nos genera cierta frustración o malestar vivir una rabieta en un espacio social, ¿no? Sí. Un supermercado, me imagino, o en la plaza, o en cualquier sitio, ¿no? Entonces, claro, después tenemos muchos ojos que son evaluadores y acusadores. Mira cómo le ha cogido de la mano, mira cómo no sé cuántos, no sé qué. Entonces, hay que poner las cosas en su lugar. Todos nos vamos a equivocar y nos tenemos que equivocar, porque si no, no hay aprendizaje. Totalmente. Pero para que haya un aprendizaje tiene que haber una reflexión, o tiene que haber pues, un momento de parar, y de esas cosas que son muy bonitas y que a veces se pierden, que es el comentar punto igual, que es lo que tú haces y cómo lo haces. ¿Vale? Claro. Y entonces vamos cogiendo lo que más nos gusta y lo que va más con nuestra personalidad para poder hacer las cosas. Eso es. Vale. Sí, al final tú tienes unos valores, son los que tratas de transmitirle a tu generación, a tu progenie. Y bueno, pues muchas veces estarán mejor o estarán peor en función de los demás, pero tú crees que estás haciendo lo mejor. Entonces tú cuando tienes un conflicto precisamente con un hijo, lo tienes porque él está haciendo algo que choca con tus valores, que a veces no tienen por qué ser los mismos. Mira, y ahí tenemos las mediaciones intergeneracionales. Ajá, ¿ves? Qué interesante. Claro que sí. Sí. ¿Por qué hay conflictos entre padre e hijos? Porque hay convivencia, porque hay intereses distintos, porque hay posiciones distintas ante un mismo hecho, y porque las necesidades no son las mismas. Claro, esa es la duda, clave de la mediación, sin duda. Y sobre todo la clave del conflicto. Para hacer mediaciones tú tienes que ser un máquina analizando conflictos. Ajá. Porque la clave no es establecer únicamente habilidades comunicativas, saber el proceso de mediación y saber qué fase va delante o detrás. No, es saber realizar un buen análisis del conflicto, de la situación. Entonces, cuando se analiza el conflicto, tú separas la persona del problema. ¿Vale? Porque normalmente siempre intentamos ponerle nombre al conflicto, y entonces el conflicto es Pepe, es Juan, es María, es quien sea, ¿no? Pero no, el conflicto es el hecho. Sí, correcto, ¿vale? Totalmente. Y ese hecho tiene una serie de elementos y tenemos que identificarlos, como si fuésemos cirujanos y hacemos una perfecta apertura para hacer una operación. Y tenemos que diseccionar y decir, venga, ¿cuáles son las posiciones de las partes? Y sus intereses respecto a la situación y las necesidades. ¿Qué valores hay? ¿Son los mismos valores las de las dos partes? Vale. ¿Qué códigos? ¿Qué ha pasado antes? ¿Qué ha pasado durante? ¿Qué ha pasado después? ¿No? Porque el conflicto es un proceso y el conflicto tiene diferentes fases. El conflicto sube y baja y después hay emociones en el conflicto.
y también creencias. Las Claro. creencias no se median. No se media. No puedo mediar tu No puedes creencia. crear, está claro. ¿Por qué? Porque las creencias son parte de uno que le da una serie de principios o de valores. Los valores sí que a lo largo de nuestra evolución y de nuestras diferentes etapas vitales vamos cambiándolos de posición. En la adolescencia la amistad era el top 1 de mis valores, ¿vale? Y ahora que a lo mejor estoy en la época de, pues yo qué sé, de la primera adultez, pues la familia para mí es importante porque quiero construirla, porque quiero tal. Entonces, vamos, no los cambiamos, ¿vale? No, los valores son los mismos, sí, pero van cambiando de posición. de orden, claro, Sí. claro. Uno de los me estaba viniendo a la cabeza, de los que pienso que pueden ser parte de los conflictos más complejos, debe de ser la mediación, creo, me lo he notado, no sé si se llamará así, intercultural, la que proviene de las diferentes culturas, ¿no? Cómo interactúan entre ellas y que a veces acciones que en su cultura no tienen ninguna consecuencia, al meterlas dentro de la nuestra, Claro. la tiene. Exactamente. ¿Qué porcentaje? No, es una pregunta, o sea, no quiero que me digas el porcentaje exacto, más bien Entre otras cosas porque no lo tengo, ¿vale? no lo tienes, más bien el que intuyes Sí. de conflictos se resuelven en la resolución de conflictos, en una mediación. En una mediación. Cada vez hay más conflictos que se solucionan por mediación, ¿vale? Que por vía judicial o que antes no se gestionaban, Ajá. ¿vale? ¿Por qué no se gestionaban? Porque los teníamos que judicializar y a lo mejor yo no tengo dinero o tiempo o ganas de, claro. judicializarlo. Claro. Porque a lo mejor otro de los factores era que la propia sociedad no tenía espacios de mediación, Sí. ¿vale? Sí. Ahora, por ejemplo, en la ciudad de Alicante, Sí. los conflictos vecinales, Sí. el ruido, la Sí. música, las goteras... Esos tenemos todos. Exactamente. Pues se median en el Sí. servicio de mediación de la ciudad de Alicante y tú como ciudadano puedes solicitar una mediación y decir quiero mediar con mi vecino del quinto, yo soy del cuarto y me pasa esto, ¿vale? ¿Qué porcentaje hay? No te puedo dar un dato, pero sí que te puedo decir que si existen esos servicios es porque se usan esos servicios. Sería interesante contactar con ellos y ver que en un año cuántas mediaciones han entrado, cuántas mediaciones han llegado a acuerdos y cuántos acuerdos de esas mediaciones han perdurado en el tiempo. Importante, sí, hacer un seguimiento. A mí, por lo que me has contado de cómo tratáis un conflicto, me da la sensación de que casi siempre se va a encontrar la raíz del conflicto y en muchas ocasiones van a ser eso, confusiones, que no habían entendido bien, que pensaban que era una cosa pero era otra, que no tenían toda la información, porque al final, ¿quién quiere tener un conflicto? ¿No? Nadie. Lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos intereses distintos, Sí. ¿vale? Y yo puedo malinterpretar o tener una percepción de un mensaje tuyo Sí. y llevarlo a mi terreno porque yo tengo un interés. Claro. Y entonces, hombre, claro. Pero si hay un interés y en una mediación... Sí, pero se Robert, las destapa- personas no somos francas y no somos directas y no ponemos las cartas sobre la mesa porque somos vulnerables. Ya. Y porque cuando nos mostramos a los demás desde esa perspectiva, tú lo enseñas todo y tú no hablas de tus necesidades. No, Las desde personas no hablamos de nuestras necesidades, no vas y dices, necesito esto. luego. Sí, es Porque cierto, solicitar es que necesitas Bueno, algo muestra una parte de que... cierto. De vulnerabilidad o de... Exactamente. Y eso es algo que es un constructo social. Ya. Sí. Esto forma parte de la sociedad, Sí, ¿no? sí, El otro día estaba dando un curso para profesores Sí. dirigido a la gestión de los conflictos a través de la mediación en los centros educativos y fomentar la convivencia. Sí. Y para poder hablar de la convivencia tenemos que hablar de la indiferencia. Sí. Todos convivimos, ¿vale? Convivir es estar con el otro. Muchas veces pensamos que convivimos, pero lo que hacemos es cohabitar. ¿Qué es? Tú estás aquí, yo estoy aquí, cada uno en su redil, hacemos así, nos saludamos, pero ya no más, porque sabemos que nuestros intereses son distintos y en el momento que yo haga tal, va a generar conflicto. Ajá. Entonces, cuando yo cohabito con el otro, yo actúo desde la indiferencia. Porque Sí, puedo ver suele tus necesidades, pasar, sí, suele pasar. pero no te pregunto por ellas o no actúo para poder cubrírtelas, ¿no? Claro. Entonces,
Si queremos trabajar la convivencia en los centros y enseñar a los jóvenes y a los no tan jóvenes, al propio profesorado, a resolver los conflictos, pues tenemos que dejar de ser indiferentes. Oye, me parece, muchas veces se dan muchas asignaturas, creo que se ha llegado a dar ética, que era una alternativa a la religión. Me parece una asignatura fundamental para, sobre todo, cuando se llega a edades, la ESO, bachiller. Creo que muchos de los problemas que a veces tienen los profesores en esas etapas se solucionarían si los chicos, los alumnos pudiesen tener una asignatura relacionada con eso. ¿Existe? ¿Sabes? Si se imparte no algo. tenemos una asignatura de eso. Pero en alguna sección Pero yo soy más ambiciosa. Sí. Yo no quiero una asignatura, yo quiero la transversalidad. O sea, que en todas yo las estoy clases... dando matemáticas Sí. y se generan conflictos y que desde la propia matemática yo pueda explicar el conflicto. Porque existen fórmulas que explican el poder. Sí. Fórmulas matemáticas que explican el poder, que es un concepto abstracto y no palpable, pero el poder es un elemento dentro del conflicto. Yo como profesor de mates podría explicarle a mi alumnado eso y cómo eso interfiere en la relación entre las personas, por supuesto. Entonces Emma está en la formación de los profesores. Siempre en la formación del ciudadano en sí, Del ¿sabes? ciudadano Pero en sí. el docente, yo como tal, sí que considero que tenemos una responsabilidad de cualquier situación que se genere en el aula, puede ser un buen ejemplo para poder hablar o abordar pues una problemática que exista o un malestar que empieza a aparecer. Es que si precisamente los profesores tienen ese aprendizaje, esos conocimientos, al final se lo transmiten a toda la sociedad. Porque precisamente toda la sociedad pasamos, ¿no? por esas, y más en esa etapa, ¿no? De la ESO. Sí, pero fíjate, ahora con tus palabras yo me siento muy reconocida como docente, ¿no? Y me dices, Emma, tienes un superpoder en la sociedad, eres docente, Sí. tú enseñas a otros, tú cultivas en otros, tú tal. Sí, pero el docente no está reconocido. No está reconocido. No estamos reconocidos. Claro que no estáis reconocidos, ¿Vale? sin duda. En el sentido de que, bueno, pues cualquiera puede actuar de docente y no es verdad. No, desde luego. O sea, tienes que saber enseñar y no solo un buenismo te enseña a saber enseñar, tienes que saber establecer disciplina, marcar límites y entonces, claro... Y no sé si coincidas conmigo, pero yo creo que la vocación también es fundamental para ese trabajo. Y el compromiso, es decir, yo estoy aquí porque quiero hacer esto bien y quiero depositar esto aquí y quiero, por supuesto. En Japón los profesores son los únicos que no tienen que hacerle una reverencia al propio emperador. El resto de, sean lo que sean, es obligatorio. Pero fíjate, ellos sí que le tienen un valor. Al final están... digamos, transmitiendo, ¿no? Sí. La educación, no solo los conocimientos de matemáticas, de naturales, de las asignaturas, sino la educación de todos los ambientes que vamos a tener en el futuro. Emma, tiene que ser maravilloso vivir sin conflictos. No te creas. Mira, si queremos vivir necesitamos el conflicto, porque el conflicto es innato a las relaciones. O sea que tú también tienes alguno. Por supuesto, siempre. ¿Sabes? El conflicto te pone en relación con el otro. Ajá. El conflicto te ayuda a aprender del otro o a ver al otro. Ajá. Y si tú eres tú, es porque el otro te hace. Suele pasar, Emma, yo no sé si esto tendrá algo que ver con lo que vienes comentando, pero suele pasar muy a menudo que tienes un conflicto con alguien y cuando superas el conflicto la relación se fortalece mucho. Se fortalece mucho y eso lo he visto en muchos sitios, muy habitualmente. Desde luego. ¿Y sabes por qué es? Porque al final es, bueno, esto lo hacemos entre los dos, ¿no? Pues nuestro mérito por esto. Yo sé casos concretos, ¿no? de tener un conflicto practicando algún deporte, que además tienes la tensión, son deportes competitivos, te cabreas porque uno dice que ha sido punto, tú dices que no. Claro, cada uno ha tenido su perspectiva, su punto de vista y montas la de Dios. Es verdad. Sí, y luego sí. parece que después de pelearte, después de pasar un rato de tensión malo, cuando has terminado, pues estoy pensando ahora mismo yo en algunos amigos concretos y hoy por hoy son mejores amigos de los que ha sido cualquier otro con el que no has Sí, tenido. pero fíjate, la mediación, aunque sea para resolver o gestionar el conflicto, no significa que las partes, después de haber resuelto la situación, vuelvan a hacer o a tener una amistad, ¿eh? El tema está, por ejemplo, en las separaciones y divorcios.
se Ajá. pueden mediar. Se puede mediar, ¿Vale? claro. Y de hecho, desde el sistema judicial te invitan a mediarlas. Parecen mejor opción, sí. Entre otras cosas, porque a lo mejor tenemos cosas en común y es nuestra relación se termina, Ujú. ¿vale? Porque lo hemos decidido así, o porque una de las partes lo ha decidido así, Sí, sí, claro. porque a veces uno se quiere separar y el otro no, Claro, pero bueno. claro. Pero tenemos cosas en común y a lo mejor es una criatura, o es un bien, que es ese piso o esa casa, o el coche, y vamos a tener que tener una relación, bien para conseguir venderlo o bien para conseguir contribuir en la educación de esa persona. Por el bien de los dos, siempre va a ser, o de los tres, siempre va a ser Exactamente. llevarse bien. Sí, O por pero lo menos es difícil llevarse ¿no? de alguna bien, forma. ¿vale? Es difícil, es complicado, pero no es imposible si se sabe analizar determinadas cosas y se saben poner las cosas en su sitio. Claro, claro. A veces necesitamos ayuda de un tercero, pues se presta esa ayuda. Ahora, para terminar esta sección, Sí. te voy a pedir, a ver si no te aprieto mucho, 3 consejos para evitar conflictos, o 2, los Vale. que sean, y otros 2 o 3 para gestionarlos. Muy bien. El primer consejo que te doy para evitar el conflicto es que no lo evites. Ajá. No lo Que evites. lo afrontes. Lo afrontes. Sí. Mira, siempre se habla de la prevención del conflicto, pero yo soy amiga de la provención con la O. Ajá. Creo que el ciudadano tiene que tener herramientas y tiene que adquirir conocimientos, herramientas, destrezas para enfrentarse a situaciones. A veces vemos ver las situaciones, pero otras veces nos vienen y se nos presentan delante. Yo lo que quiero es un ciudadano que sepa gestionar las situaciones, que sea solvente, que sea proactivo. Entonces, jamás te voy a aconsejar en evitar el conflicto, sino en poder gestionarlo y afrontarlo. El que venga, lo analizamos, me posiciono, Sí. ¿vale? Y tomo decisiones. Porque si no, los conflictos van a estar. El conflicto es inherente a la relación humana. Sí, 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 ¿Vale? sí. No Sí. sé, hace poco leí una frase que dijo, no recuerdo quién la dijo, pero decía, es muy fácil enfadarse con alguien, pero es muy difícil enfadarse durante la medida justa, durante el tiempo justo. Exactamente. Recuerdo lo que lo dijo, pero me ha venido un poco a la cabeza Pues- eso, ¿no? Pues eso, entonces, consejos, cuando te venga el conflicto, afróntalo. Sí. El segundo consejo, si necesitas ayuda, búscala. Hay servicios, hay personas, y mira, en todos los lugares, Sí. desde tu puesto de trabajo, tu grupo de amigos, la familia y la propia ciudad, Sí. está la figura del mediador natural, que es esa persona a la que vas y cuando vas muy enfadado y le cuentas las cosas, a lo mejor te va diciendo, pero tú le has preguntado esto tal, has pensado en tal, te veo más alterado que la otra vez, ¿qué es lo que realmente te preocupa? ¿Qué es lo que necesitas? Para trabajar la convivencia y trabajar los conflictos que surgen, que pueden estar en un estado latente, está el conflicto pero no se ha manifestado, pero Sí, aquí sí, pero cuando... ya se ve venir, ya se ve Exactamente. venir. O cuando ya está manifiesto, que es abierto y que todas las partes saben que estas dos personas o estos dos grupos están en conflicto. Sí. O cuando ya está en la parte más escalada, donde ya hay una lucha de poder y ya no hay límites entre las partes y parece que valga todo. Sí. ¿Vale? La población puede activar lo que se llama la teoría del tercer lado. Ajá. La teoría del tercer lado, el padre de esta teoría es William Ury. William Ury es uno de los mediadores que empezó a mediar con conflictos de empresa, Sí. ¿vale? Donde lo monetario tenía un peso importante. Este señor, que era súper harvardiano, ¿no? Dentro de las escuelas de mediación hay diferentes escuelas, Ajá. era de la escuela de Harvard, se dio cuenta de que en los conflictos no solo hay dos personas involucradas o dos partes involucradas, sino que hay un tercero, y el tercero es la sociedad, el tercero es la familia, el tercero es el vecindario, ¿no? Y cuando tú eres tercer lado, no significa que te alíes con la parte A o con la parte B, porque normalmente cuando hay un conflicto la tendencia es a buscar seguidores, Sí, ¿no? sí. Y mirar qué razón tengo yo y qué malo Sí, es sí, el sí, otro, sí, y mira totalmente, qué tal, totalmente. ¿vale? Eso es, Entonces sí. lo que se pretende y lo que dice esa teoría es que todos somos tercer lado y tú dentro de un conflicto entre dos partes tú puedes actuar desde distintos roles. Ajá. Desde el rol de proveedor, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? En esto, o a lo mejor ofreciendo ese tipo de recursos, el conflicto desciende y se puede tratar desde otra perspectiva. A veces somos maestros y decimos, chica, a mí me pasó esto,
¿vale? Y me Hace un par de sirvió. tiempos y hice esto. Sí. Aplícalo, porque a lo mejor si hablas y le dices esto, las cosas cambian, ¿vale? Después tenemos el constructor de puentes, que es esa persona que te pone en contacto con alguien Sí. y ese alguien te ayuda. Cuando tú vas con, no sé, tengo un conflicto con... Mira, pues conozco a un abogado que a lo mejor respecto a lo que decís de la herencia te puede dar información y se la dices al otro y a lo mejor, Sí. ¿vale? Sí. Después tenemos el rol, pues, de árbitro, que es el que dice, No, como eso- hagas eso te saco tarjeta roja, eso Sí. no está permitido, así no vuelvas a tratar a la persona. Vale. ¿Vale? Y el que se dedica a escuchar, que me siento identificado, solo a las partes, parece que cuando escuchas a las dos partes que Mira, están en conflicto... hay un rol que es el de sanador. Ajá. El sanador escucha, recoge la emoción de las personas y Ajá. se la devuelve. A veces el que escucha es equilibrador también. Y es que cuando vengo y te estoy taladrando con que la otra parte es fatal, es malísima, fíjate lo que ha hecho, qué tal, que no sé qué, tú equilibras y dices, ya, pero esta persona también hace esto bien, ¿verdad? Y a ti esto te vino bien. Entonces, con esos pequeños roles Sí, que sí, sí, todos sí, sí, en un sí. momento de nuestra vida hemos realizado alrededor de un conflicto, Sí. ayudan a que el conflicto descienda o tome otros derroteros y se pueda gestionar de otra manera. A veces, por experiencias, ¿no? Yo no hablo de datos académicos ni de formación porque no la tengo, pero sí que percibo que muchas veces ese tipo de mediación en la que tú escuchas y cuando te están calificando a una persona o están en su momento dado, porque además normalmente son de personas que se quieren, Sí, personas claro. que comparten... Hay emociones, hay intereses entre y ellos. están cabreadas, ¿no? Y entonces, pues este me ha hecho y fíjate cómo es y fíjate cómo... Y en lugar a veces de decirle, no, pero mira que esto también lo hace bien, porque eso casi que incendia más, si tú también te pones a incendiar, casi que la otra persona dice, bueno, tampoco Tampoco es para te... tanto. Y entonces entra como casi en una discusión al contrario, Sí. ¿no? De casi que va a terminar defendiéndola Sí, a él. lo que pasa es que eso es peligroso, porque el otro puede decir, ya tengo a Robert aliado conmigo, ¿eh? Entonces está en contra del otro, ¿sabes? Hay que ser sutil, hay que ser Sí. sutil, hay que ser sutil. Quería pasar ya a otro tema, pero se me han abierto más cosas de estas. Precisamente un poquito con tema política, que creo que es un sitio donde existen conflictos por intereses, la mayoría de las veces. Y por necesidades Y también. precisamente tengo la sensación, no sé tú lo que opinarás, pero puede que con el tema de lo que ha pasado hoy por hoy en Valencia haya tenido bastante que ver el que precisamente por conflictos entre partidos políticos unos y otros no hayan actuado de la mejor manera. No sé si ¿qué te parece a ti sobre ese conflicto precisamente? O el conflicto que vivimos en general en la política, donde los partidos se tienen que mantener en un conflicto constante para que sea lo habitual. O sea, lo raro es que hay Un consenso, un acuerdo, una ¿No tendencia. ayudaría una figura de mediación dentro de la política también? En política se ha mediado mucho Sí. y hemos tenido grandes mediadores en política. ¿Sí? Sí, en conflictos internacionales. Ajá. Por ejemplo, el conflicto del pueblo vasco, Ajá. ¿vale? Ostras. ETA. Sí, sí. Ahí hubo un mediador muy potente que es Jean-Paul Ledrach. Es americano, habla un perfecto español, es un señor entrañable, es un sabio y es una persona muy estudiosa respecto al tema del conflicto. Sí. Y este señor, con su equipo, Sí. ayudó a gestionar el tema de la convivencia y a empezar a trabajar la parte de lo que se llama la mediación restaurativa. Cuando hay un daño Cuando hay muy un daño, grande, sí. que hablamos de muertes, que hablamos de pérdidas, que hablamos de terrorismo, Sí, 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 sí. ¿vale? Terrorismo, da igual lo que estés defendiendo. O sea, tú no puedes atentar contra la vida de otras personas. Totalmente. La violencia tiene que estar siempre exenta ¿Vale? en cualquier ámbito. Entonces, eso hay que sanarlo y eso hay que reestructurarlo. Y entonces empezaron a hacerse procesos de mediación a nivel comunitario, de encuentros entre las partes que son totalmente opuestas, donde aparte hay unas creencias y unos valores súper marcados y posicionados. Y hubo un encuentro entre la población. De hecho, Ostras. en el sistema penitenciario existe la mediación penal. La mediación penal no implica ni su objetivo es que la persona que ha cometido un delito se le reduzca la condena. No, señor.
Tú pagas, ¿no? O cumples, has cometido un delito, tienes una falta, tienes una sanción, tienes que pagarla, ¿vale? Pagar tu deuda con la sociedad, que dicen, sí. Pero nunca se habla de esa parte de la justicia y del daño que genera ese hecho. Y a veces el daño no se paga con 6 euros de multa diaria durante 4 meses. Y, por ejemplo, yo he participado en procesos de mediación restaurativa dentro de la prisión de Foncalén, ¿vale? Con personas que, bueno, pues habían cometido o han cometido un delito y están en tercer grado, empiezan a salir a la sociedad, pero ya aparte de haber estado privadas muchos años de lo que es la sociedad y estar dentro de un sistema que es muy limitante, tenemos que enseñarles también a identificar el daño que han hecho, y no es el daño a la persona con la que han atentado, sino a ese círculo más inmediato, ¿no? Y después trabajar el tema de la empatía, el ponerte en el lugar del otro, y trabajar el tema de la justicia. Hay muchos tipos de justicia, está la restaurativa, la social. Estáis en todos los ámbitos. La verdad es que conflictos, como están en todos los sitios, pues y entonces en unas el calado que tiene es más educativo, en el otro es más restaurativo, en el otro es más de gestión o de resolución o de llegar al acuerdo. Entonces también depende, a veces los conflictos, por eso los diseccionamos. ¿Por qué? Porque darle una resolución completa a una situación conflicto es muy complejo. Claro. Pero si puedo empezar a intervenir en diferentes cosas, hay una ley muy chula que es la de Pareto, que dice que actuando en un 20% de las causas, el resto del 80% se transforma. Fíjate. ¿Vale? Y eso es matemática pura. Ajá, claro, sí. Entonces, en la parte de lo social, que parece que todo es subjetivo, que es muy complejo, que nadie puede tal, pues tenemos física, tenemos matemática, tenemos cualquier otra disciplina. Me parece que se acerca más a la ciencia casi que a las humanidades. Desde luego que sí. Es fantástico. Pues... ¿Cuántas cosas, verdad? Es fantástico porque, bueno, no veníamos a hablar de esto. No, desde luego que no. Llevamos casi una hora hablando de este tema. Y podríamos me parece fascinante. Me parece para dedicarle un podcast enteros y no más, porque es muy interesante. Y además creo que transmitir o divulgar todo este tipo de estrategias, toda esta información que nos estás dando, al final lo único que puede aportar es beneficio. Desde luego, sí, o por lo menos información o otra mirada. Otra forma de verlo. Ese era el segundo consejo. Ah, sí, mira. Ahora tercero? ¿Qué quieres que te diga? No, quiero que me des, con esos dos me es suficiente, pero quiero que me des alguno para cómo gestionarla. O sea, ¿cómo gestionar el conflicto no lo vamos a evitar, lo vamos a combatir, a tratar. A ser proactivos y a ser proveedores, ¿no? Eso es. Pero una vez ya tengo el conflicto, una vez mi mujer ya me está riñendo por algo, ¿cómo lo gestiono? Mira, la primera manera de gestionar el conflicto es no personalizarlo. El conflicto no es mi mujer, no ha sido... No es tu mujer. Vale. El conflicto será por la tapa del váter, ¿vale? Sí. El conflicto será pues la hora de la organización de las tareas domésticas. O, por ejemplo, el trato que le dais a vuestro hijo respecto a la manera de estudiar o la disciplina o determinadas cosas. Lo primero es muy importante. Entonces, separa el conflicto de la persona. Eso es lo principal. Vale. Muy bien. Las personas no somos conflictivas. Las personas, a lo mejor nos faltan habilidades para gestionar cosas, y cuando te faltan esas habilidades, de repente alguien viene y te dice, es muy conflictivo. Y tener esa etiqueta es muy fácil de poner, pero es tan pegadiza que resulta muy difícil de separarla, más que un chicle en un pelo, ¿vale? Claro. Entonces, esas cosas, cuidado con eso. Vale. Ese es uno de los primeros consejos. El segundo consejo es que identifiques tus emociones. ¿Qué es lo que te está generando esta situación? Y no es rabia, no es tal. Hay un mundo y una galaxia de emociones. Siempre nos manejamos con las básicas, las 5, la tristeza, la alegría, el miedo, el asco, las de la peli. Pero párate a pensar, ¿no? Y párate a sentir qué parte de tu cuerpo se activa, cómo te
si te quita el sueño o no, y sobre todo qué hay detrás de esa emoción. Y el tercer consejo es que no te lo quedes, es que lo hables. Es que lo hables con las personas con las que pueden formar parte de tu entorno más inmediato. No hace falta que divulgues, pero que sí que te sientes simplemente que te presten unas orejas, unos oídos. No quieres que la otra persona te ayude, que la tendencia de la sociedad es a decirle al otro, haz esto, haz lo otro, porque no queremos que la gente sufra. A mí eso me suena, Emma, a conviértete en generador de conflictos, porque sabes tú que es oye, no le digas que te he dicho, pero el otro se lo dice y entonces al otro también le cae muchas veces. No, exactamente, pero uno tiene que saber dónde está y es, no le digas que te he dicho qué tal, no, tú vienes y me cuentas. Y yo soy lo suficientemente respetuoso como para guardar lo que tú me cuentas. Sí, porque además es difícil saber interpretar cuando dices de verdad lo de no se lo digas o te lo estoy diciendo porque quiero que se lo digas. Claro. Pero fíjate, hay unas personas con cierto tono de asertividad comunicativa les podemos decir, oye, ¿te importaría que yo se lo contase? Porque yo a lo mejor yo le puedo decir esto o lo otro, ¿no? O simplemente la persona le puede decir, igual que me lo has contado a mí, con esta tranquilidad, con esta firmeza, con esta templanza, yo te animo a que vayas y lo hagas también con esa persona. Si quieres yo puedo estar delante, yo no voy a hablar, pero... Puedo mediar. Bueno, o puedo estar, y puedo estar como testigo, porque ese es otro de los roles del tercer lado, como comunidad, ¿no? De decir, cuando yo soy testigo delante de una situación, yo hago que las partes que a lo mejor están en conflicto se corten un poquito y el conflicto no suba. Claro. Y termine en manos, por ejemplo. ¿Me explico? Cierto. Muy bien, pues nos quedamos con esos 3 consejos. No personalizar, controlar un poquito las emociones y no te lo guardes. Claro, no las controles, gestiónalas, pregúntale. Gestionalas. Estamos hartos de controlar, no necesitamos controlar porque el control hace que tengas que tener una reacción. Entonces, chico, tú pregúntate qué te pasa, cómo te pasa, qué es lo que sientes y esto dónde te lleva, ¿no? Muy bien, perfecto. Emma, maravilloso, me encanta este tema y además sé que a la gente le va a gustar mucho. Piaf Lara. Madre mía. Eso es otra aventura. Aquí tenemos una aventura, esto es un proyecto social. Sí, es social y educativo. Social y tecnológico. Y tecnológico. Esto es el culmen del ser humano, lo que debe de aspirar el ser humano, es decir, que la tecnología al final tenga esos fines sociales y educativos. Es que no puede ser mejor. Cuéntanos... ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? Vamos a empezar por ahí. Pues el Piaf Lara nace porque el Instituto Severo Ochoa de Elche, que tiene la familia profesional de Informática y Comunicaciones, se encuentra una situación en el aula. Esta situación es que tienen una alumna que tiene un trastorno en el lenguaje y en el habla. Sí. Cognitivamente, la alumna es de 10. Sí. Comprende perfectamente, elabora perfectamente, pero tiene una dificultad en el aparato bucofonador. Entonces no pronuncia, ¿vale? No se le entiende. Después tenía cierta movilidad reducida en las manos y no podía utilizar lengua de signos para poder comunicarse como un sistema alternativo. Sí. Perdona que te corte, Emma, solo en este punto, y es porque yo he visto los vídeos, que si tienes ocasión para que yo los ponga junto con todo esto, pero para transmitirle a la gente que hablamos de algo de una gravedad muy alta, no hablamos de una pronunciación difícil. No. O sea, este tipo de personas, si no sabes que no tienen un problema, que carecen de problemas intelectuales, por cómo hablan, deducirías que el problema es intelectual. Totalmente. Y no del habla. Totalmente. O sea, que es algo muy grave, muy notable. Eso es un estereotipo a nivel social. Totalmente, pero yo el primero que lo pensaba. Pero bueno, es que da esa sensación, sinceramente da esa sensación, pero que quería ponerlo en el contexto de la gente para que supiese ese grado, ¿no? Es que el mundo de la discapacidad es un gran desconocido. Nosotros solo vemos la fachada de la discapacidad y entonces a partir de ahí emitimos un juicio, pero hay muchas personas que sufren una discapacidad en lo que es la parte de la oralidad, pero a nivel cognitivo son unos máquinas. Sí. Que podrían perfectamente estudiar, mantener una conversación, como cualquier otra persona que no tiene... Vale, perdona que te he cortado. No, hablabas de Severo Ochoa, de esa chica que tenía además el problema de la movilidad, ¿no? ¿También? Exactamente. Sí. Entonces, esta chica acudía a las clases con su padre y su padre era la persona que la entendía. Ajá.
¿Qué pasa? Que al final tú estás conviviendo y estás intercambiando y llega un momento que la alumna tiene intereses y la alumna quiere saber y solicita una tutoría. Y el docente se pone nervioso. Claro, porque claro. de repente tienes una persona que está hablando. La estufa, acércala un poquito, Gala. La persona está hablando y tú no la entiendes y tienes que mirar a su padre y tú le hablas a su padre, pero no, tú le tienes que hablar a la persona. Claro, y no estamos educados que la persona en eso. además estará pensando. Claro, Sí. Entonces, y aparte, pues el alumnado tiene interés en generar pues ese buen rollo en clase, pero claro, cuando tienes limitaciones con alguien, tú evitas. Claro. Porque cuando no tienes habilidades de cómo gestionar, evitas. Totalmente. Y nuestros compañeros del Severo Ochoa dijeron, si Alexa es capaz de identificar el mensaje de un niño de 4 o 5 años que todavía balbucea, que no pronuncia bien, podríamos utilizar o podríamos generar una Alexa para las personas que tienen un trastorno del habla o para simplemente esta alumna y ofrecerle más autonomía. Y entonces nos llamaron al Gran Vía y nos dijeron, vosotros tenéis la familia de servicios socioculturales a la comunidad, tenéis el ciclo formativo de atención a personas en situación de dependencia. Oye, necesitamos saber sobre el mundo de la discapacidad, tenemos esta idea, ¿queréis colaborar? Y nosotros dijimos, voilà, claro, allí vamos. Y entonces, claro, hay una transferencia de conocimientos. Mi alumnado le explica al alumnado de informática que es, bueno, pues qué tipo de discapacidades hay, qué limitaciones hay, cuál es el constructo social de la propia discapacidad, cómo actúan los familiares delante del cuidado, la atención de un miembro de su familia que tiene discapacidad, cómo se gestiona la sobreprotección, cómo se gestiona la normalización, cómo se trabajan las habilidades de la vida diaria para que estas personas adquieran una autonomía, cómo trabajamos el estigma, cómo fomentamos el derecho, ¿no?, de la población y sobre todo de los colectivos minoritarios. Me encanta eso de los derechos. Exactamente. Es clave. Y después ellos nos dijeron, muy bien, pues nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer eso. ¿Nos ayudáis? Y entonces ahí empezó el proyecto. Empezó el proyecto y en esos momentos la Generalitat Valenciana, dentro de lo que es la Dirección General de Formación Profesional, lanzó unas propuestas y unas ayudas para que desde la formación profesional, si se unían diferentes familias para dar solución a una problemática social, teníamos una ayuda para desarrollar esos proyectos. Ayuda que iba destinada a comprar material tecnológico, a formar al propio alumnado y al propio profesorado por técnicos que fuesen punteros en ese campo en ese momento. Poder dotar de recursos al propio centro para dar cabida y dar solución, bueno, pues a esos procesos de aprendizaje, ¿no? Y teníamos que conseguir un tercer centro, y ese tercer centro fue el Victoria Kent, que también tiene el ciclo formativo, bueno, también tiene la familia de servicios socioculturales y a la comunidad, y ahí apostamos por la figura profesional del mediador comunicativo, que es un ciclo superior. ¿Mediador comunicativo? Sí. El mediador comunicativo es esa persona que te hace de puente, ¿vale? Sí. Para las personas que a lo mejor padecen una sordoceguera o una ceguera y tienen que establecer una relación del día a día con la administración. El técnico de la administración no sabe lengua de signos. O no sabe utilizar o no sabe o tiene dificultades a la hora de comprender a alguien que tiene algún problema a la hora de comunicarse. Claro. ¿Vale? Sí. Pues el mediador comunicativo es esa persona que trabaja para ofreciendo ese tipo de servicios y realizando muchas funciones más para visibilizar y para ayudar a esas personas a estar insertas, integradas en la sociedad. ¿Pero es como un intérprete? Es como un intérprete, pero más que un intérprete, ¿vale? Porque trabaja también el tema de la autonomía y el tema de la integración dentro de lo que es la comunidad. Claro, o sea, intentará que en toda medida de lo posible, pues lo que tú comentabas, ¿no? A veces acabas, como no entiendes a la persona, te acabas dirigiendo al contrario. No, tú dirígete, es una forma de ir guiando, ¿no? Claro, también son expertos a la hora de sensibilizar a la población, de acercar, de trabajar los tabús, ¿no?, respecto a las discapacidades que hay vinculadas, pues bueno, a los procesos comunicativos y con diferentes colectivos. ¿Es un proyecto pionero?
Sí, podemos decir que es un proyecto pionero. No hay en el mundo, no hay nadie, bueno, que sepáis, no hay nadie trabajando en este tipo de cosas. ¿Y en qué fase se encuentra ahora mismo? Muy bien. Pues nosotros ahora hemos dado el salto a proyecto nacional. Proyecto nacional. Sí. Ajá. Durante 2 años hemos trabajado en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante. En los centros que tú me has comentado. En los 3 centros que te he comentado. Y a finales del año pasado decidimos presentarlo a las becas que ofrece el Ministerio para este tipo de proyectos. Y nos lo acogieron. Y en este proyecto está participando el Instituto Polígono Sur de Sevilla, que en su centro educativo, que está en las 3.000 viviendas, está la familia profesional de informática, pero también la de servicios a la comunidad, y desde Mérida, en Extremadura, el Instituto Albárregas, que trabaja desde lo que es la inteligencia artificial, el curso de especialización, y seguramente que también entrarán los ciclos superiores de informática, como el que tú estás estudiando. Muy bien. Y entonces vamos ampliando. Lo que nosotros hacemos ahora es replicar el proyecto allí. Y para replicar el proyecto, como tiene una parte súper importante que es la educativa, enseñamos a los profes a cómo trabajar, ¿vale? Cómo introducir esta oportunidad y esta realidad como un escenario de aprendizaje dentro de cualquiera de las materias, y después enseñamos también al alumnado, bueno, pues qué es esto de los trastornos del habla, qué es esto del diseño universal, tanto del aprendizaje como de los objetos, y a recopilar buscamos donantes de voz. Buscamos personas que tengan trastornos en la voz que quieran participar. Claro, es fundamental, porque al final son los que necesitan crear esa gran base de datos, ¿no? Exacto, para alimentar la inteligencia artificial y poder entrenarla necesitamos muchos datos, y esos datos son las muestras de voz. Tú vienes, Emma, de la parte social. Sí. ¿Qué has aprendido de la inteligencia artificial con este proyecto? Pues mira, he aprendido, una de las cosas es a no banalizar ni demonizar los discursos vinculados con la tecnología. En la tecnología, igual que con cualquier otra temática, podemos hablarla, ¿no? Desde la polaridad, desde los puntos opuestos. Entonces, el discurso de la tecnología va a ponerse por delante del ser humano, bla, bla, mira, no tenemos control sobre esto, o dónde está el límite, todo vale, a la tecnología nos va a salvar, ¿no? O no, el punto intermedio, entender lo que es la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial es la ciudadanía. Cuando yo utilizo el ChatGPT, yo estoy entrenando al ChatGPT. El ChatGPT no tiene la verdad absoluta, y por favor, revisad las cosas si lo utilicéis. Se equivoca, ¿vale? Porque se equivoca. Sí. Entonces, eso es una cualidad muy humana, ¿eh? Por otra parte. Claro, si tenemos que entrenar a la inteligencia artificial a través de un algoritmo, es necesario que la información que ofrecemos y la que queremos consultar la contrastemos, porque si no estamos alimentando algo que pensamos que nos va a ayudar y nos va a entorpecer la vida, va a generar muchos más conflictos. Yo voy a tener más trabajo, no pasa nada, pero es broma, ¿no? Pero quiero decir, entender qué es esa tecnología. Es una herramienta. Por supuesto. Una herramienta bien utilizada tiene cosas buenas, y una herramienta mal utilizada, pues... Claro, pero ahí viene el límite, el todo no vale, y saber qué es lo que puede utilizar, lo que no puede utilizar y hasta qué punto utilizarlo. Y sobre todo, qué personas hay detrás de cada una de las inteligencias artificiales. Ahora después te dejaré un vídeo, te lo voy a mandar, ¿vale? Porque antes hemos estado hablando, me has preguntado tú a mí antes de la entrevista sobre el tema del programa, de dónde nacía. Yo te contaba algo sobre Jordi Wild, sobre The Wild Project, que se llama así precisamente por él. Pues dentro del mundo de los youtubers, de los divulgadores, hay otro chico que se llama Rodrigo Taramona, que además él es tecnólogo, está muy especializado en temas de inteligencia artificial, y en su último vídeo él habla precisamente de lo que intenta la Comunidad Europea, habla mucho sobre la inteligencia artificial, hacia dónde está yendo, y hablaba de ciertas inteligencias artificiales que se estaban dotando ahora para personas mayores, que muchas veces estaban solas, que las acompañaban,
Y claro, esto a priori dices, ostras, qué buena iniciativa, tal persona, mi abuelo, no sé quién sea, sí. que vive solo y resulta que tiene un asistente que le ayuda a moverse, que le ayuda a coger, a hacer cosas en la cocina, a hacer labores del hogar, a hacerle la compra y encima le hace compañía porque están muy humanizados a la hora de hablar, de tener alguien con quien conversar. Pero planteaba él, ostras, ¿no será mejor utilizar esas tecnologías para liberarnos nosotros de esa parte menos urbana, como es la parte más laboral, la parte más de trabajo, y dedicarnos nosotros, y poder dedicarnos nosotros a nuestras familias? Pues no lo sé, es una de esas cuestiones que está bonito dejarlas en el aire y que cada uno pues... O son decisiones. O son decisiones. Y después, por ejemplo, con el nivel de la autonomía, yo puedo entender que podamos utilizar la tecnología. Mira, ahora está todo, bueno, desde hace muchos años, el concepto de envejecimiento activo. Las personas nos jubilamos y físicamente estamos fuertes, nos comemos el mundo, estamos sanos, porque pues, la ciencia ha hecho su aportación y bueno, somos un país desarrollado y tenemos ese privilegio. No lo digas muy alto, Ana, que nos retrasan la edad de jubilación, estamos como ya en los 70. Hermano. ¿Vale? No. Pero a lo mejor una persona necesita la tecnología para hacer algún tipo de recordatorio. Pues vamos a hacer esto, o el tema de la medicación, o ahora tal, o ahora cual. Pero, por ejemplo, a la hora de atender, el tema de esos robots que ayudan a la persona mayor que está en su casa, pues yo siempre voy a apostar por la figura humana, que es mucho más cálida, ¿no? Que sabe sostener los estados anímicos de la persona. Sí, siempre tiene que ser, digamos, una herramienta. Es una herramienta. O sea, un herramienta. apoyo que tú vas a tener para todo, pero que al final sí tiene que estar. Exactamente. Tiene que haber ese contacto. Porque la responsabilidad es del ser humano. Y el último, o sea, la última palabra, la última decisión, la última ayuda va a ser la nuestra. ¿No? Sí. Entonces, bueno, ahí entra toda la parte de ética, que es muy interesante, y empieza la parte de la reflexión, dónde sí, dónde no, con qué sí, con qué no. Y eso creo que es lo que le falta también un poco a la sociedad, ¿no? El poder hablar y el tener espacios en los que conversar desde puntos de vista distintos sin tener que enfadarnos y simplemente escuchándonos. Una hora. Una hora. No tan a lo mejor de política, pero sí de todos los temas, ¿no? Sí, un poco así, pero cuando hablar, pues no juzgar y entender y querer ponerse o hacer el esfuerzo de ponerse en el lugar del otro, de entender eso. Qué buena reflexión, Emma. ¿En qué punto se halla ahora el proyecto? Muy bien, mira, la semana pasada estuvimos en Sevilla. El profesorado de la Comunidad Valenciana nos dirigimos allá y estuvimos durante 3 días trabajando para activar el proyecto en el Instituto de Polígono Sur, y vinieron también los compañeros de Mérida. Sí. En esas reuniones durante 3 días y en esas jornadas de trabajo que trabajamos indistintamente, profesorado, alumnado y todos conjuntamente, ¿vale? Porque es un cambio de paradigma a nivel metodológico. Estuvimos estableciendo cuáles iban a ser los retos de este año, qué se comprometía a cada centro, cómo íbamos a trabajar los distintos alumnos, porque mi alumnado tiene que enseñar al de Sevilla, pero Sevilla nos tiene que enseñar muchas cosas a la figura profesional del técnico de atención a personas en situación de dependencia respecto a los trastornos del habla. Después, cómo conectar con las empresas. Estuvimos pensando en cómo lanzar o diseñar una campaña que fuese de divulgación en la ciudad de Sevilla, ¿no? Porque nosotros aquí tanto en Alicante como en Elche, durante 2 años, pues nuestro alumnado ha organizado congresos, ¿no? Y ha explicado el proyecto, y han sido ellos quienes han organizado todo el evento y han trabajado el contenido que se iba a tratar. Ostras, muy bien. Sí. Y recuerdo que cuando nos conocimos me dijiste, Emma, necesito evidencias, necesito resultados. Sí. El PIAF Lara tiene una página que es como el muro a la sociedad, ¿no? Y el muro también donde se encuentran los trabajos, los hallazgos que ha hecho cada una de las familias profesionales y también de manera conjunta. En el primer vídeo que hay, cuando casi al final está la evidencia de que el algoritmo funciona. Hay una persona con trastornos del habla
que dice una cosa y de repente aparece escrita. Y eso es lo que esa persona quiso decir, ¿no? Entonces, cuando de repente, recuerdo ese momento en Elche, que fue el congreso del año pasado, Sí. subió la persona, se hizo la toma de voz y de repente salió en la gran pantalla aquello que había dicho y que se traducía perfectamente y que todos entendíamos. Recuerdo que el aforo se levantó bueno, y es que ahí bueno. no había, vamos, Es que eso tiene... Eso es un logro de decir, es que lo que parece magia no lo es porque ya es una realidad, ¿no? Sí, en ese aspecto. desde luego. Pero sobre todo el esfuerzo de esa persona de ofrecer tantas donaciones de voz para que el algoritmo la reconozca. Hoy en día, con las inteligencias artificiales que hay, probablemente dentro de no mucho esa persona esté hablando con su propia voz. Eso es lo que pretendemos. ¿Verdad? Ahora mismo, esa inteligencia artificial va enfocada de manera individual. Sí. O sea, que todavía no se puede haber construido una genérica que sirva para todos. No podemos todavía. No tenemos suficientes datos. ¿Pero es parte del camino que buscáis? Sí, mira, nosotros con que cada persona pueda tener su Pia Lara, su Lara, ¿vale? Estaríamos felices. Pero después ahí nos encontramos con un hándicap. Esto es un proyecto educativo. Sabemos que funciona. No hay ninguna empresa, nadie, ¿vale?, que haya dicho, uy, quiero interesarme por este tipo de datos, los trastornos de la voz. Nadie nos ha llamado para eso. Claro. De momento. Porque interesa otro tipo de datos. Sí, bueno, ¿vale? Pero creo que es de momento, pero sí. Después hay que almacenar esos datos y hay que guardar esos datos. Actualmente, cuando nosotros recibimos dinero del Ministerio o de la Generalitat, es para alquilar esos espacios para guardar. Servidores, ¿no? Correcto. Joder, es que, claro. Claro, el tema está, cuando yo tengo a mi Lara, yo voy a poder pagar eso. ¿Dónde lo guardo? ¿Dónde está? ¿Vale? Claro, ¿Cómo lo mantengo? Totalmente, sí. Entonces, eso es lo difícil, eso es lo que no es económico. Entonces, ver la posibilidad de cómo gestionar eso sería un segundo paso. Pero nosotros estamos en la parte de capturar voces. Y entonces entrenar el algoritmo para que si cada uno, mientras esto funciona y nosotros podemos pagar lo que tenemos que pagar, las personas lo pueden utilizar, adelante. Creo recordar que hablaste de datos en la conferencia. ¿Cuántos hacían falta? Porque creo que la cifra era... Nosotros hemos calculado que con 8 horas, 8 horas parece que, Dios, ¿se pasa rápido? No. 8 horas de grabación, el algoritmo funciona. Ya es capaz de funcionar. Pero claro, 8 horas con frases que trabajamos por fonemas, no trabajamos por frases funcionales, ¿no? Porque el algoritmo nosotros lo entrenamos por fonemas. Claro. Entonces, decir, por ejemplo, Bea baila bonito, ¿no? Ese tipo de frases cortitas en las que estoy trabajando un fonema específico y lanzar ese tipo de frases tan cortas, eso cansa, claro, ¿no? Claro, 8 horas de grabación así. De eso es mucho tiempo. Pero si nos lo organizamos y desde entidades donde hay logopedas, donde hay técnicos, se puede dedicar un poquito al día con un poquito de grabación, más el apoyo que nuestros alumnos ofrecen, el seguimiento que nosotros hacemos, las charlas que hacemos para enseñar a cómo se captura la voz, que puedes grabar, que puedes tal, y después todo esto nosotros, cuando viene la parte legal, que dices, bueno, Emma, estáis tratando con datos sensibles, que es la voz. Bien, toda esa parte también la tenemos cubierta, ¿no? Porque trabajamos con un abogado especialista en estas temáticas, nuestro alumnado está formado en esa parte legal y nosotros sabemos cómo tenemos que gestionar eso. Claro, es que cuando hablas de formación es que abarca son mucho. Muchos campos los que están, no solo es la tecnología, es la parte legal, es la parte ética, es la parte psicosocial, cómo motivas a la persona para que grabe, cómo refuerzas, ¿no? Cómo valoras el esfuerzo, porque nosotros llevamos 1 hora y pico hablando. Nuestros músculos de la cara, nosotros no somos conscientes de que los movemos. Pero es cierto que si encima te cuesta... Exactamente. No es como llegar y ponerte a hablar... Exactamente, es cómo tienes que mover tu lengua o poner tus labios o reconocer tus músculos que es los cansancio mental, ¿no? Claro, más allá de físico, claro, de tener que estar pensando cómo tienes que articular cada cosa. Claro. Este año tenemos un reto también y es
vamos a medir y vamos a hacer ciencia. Entonces la universidad tiene su cabida y va a hacer su colaboración. Y vamos a establecer un grupo de trabajo en el que midamos, bueno, pues cómo mejora el bienestar de esas personas, Sí. cómo mejora el aprendizaje, cómo si participar en el proyecto Lara aumenta la ubicación espaciotemporal de las personas, Oye, ¿vale? muy bien. Otro tipo de variables o de elementos que tiene que ver en el área psicosocial de la persona y cómo participar en un proyecto de esta envergadura y con estos objetivos mejora la integración, el bienestar, el desarrollo y después también la parte del habla de los participantes. Qué bien que además se esté metiendo cada vez más organizaciones Sí. o más profesionales en este proyecto. Creo que es una auténtica maravilla. De hecho, pues voy a utilizar tu programa como plataforma, ¿no? En el sentido de que si alguna entidad, asociación, persona particular está interesada en el proyecto, que se ponga en contacto contigo o que pueda O directamente con el proyecto, o lo que sea, acceder a pero la sí, página web del PIAF Lara y sumarse. Totalmente. Haremos ese llamamiento sin duda porque hombre, no hay muchos seguidores, Bueno, pero bueno, nunca se sabe si esto es llega una red. a la persona adecuada. Claro. Antes me has contado ese escenario en el que subían a dar la conferencia y creo que puede ser ese uno de los momentos, porque tenía una pregunta que quería Sí. hacerte y es uno de los momentos que te haya marcado especialmente. ¿Es ese o hay alguno más que puedas decirme, alguno personal de algún... ¿Dentro del PIAF Lara? Sí. Sí, mira. Una de las cosas que a mí más me llama la atención y de las que después me siento muy orgullosa es que cuando ves al alumnado que entra a un ciclo formativo, que empieza a participar en un proyecto de esta envergadura, que exige una responsabilidad, una proactividad, el venir fuera de su horario lectivo, el dedicarse, el ver el proceso madurativo personal y profesional, eso es uno de los hitos fundamentales del proyecto. Eso es de poner como docente la carne de gallina, ¿no? De decir, Claro. estamos haciendo bien el trabajo de formar esta figura profesional y esta generación que ha pasado por el Instituto Gran Vía en este caso. ¿Y cuándo crees que puede estar eso implantado de forma general? ¿Queda mucho? ¿El PIAF Lara? Sí queda. Sí queda porque necesitamos datos, sí queda porque para nosotros lo vimos como un proceso educativo y de aprendizaje. Claro. Hoy hemos tenido una reunión porque el día 4 de diciembre nuestro alumnado y el alumnado del Victoria Kent que participó el año pasado va a participar en las jornadas de diversidad que se celebran en la ciudad de Elche y van a explicar el PIAF Lara. Entonces, hoy hablando con los profesores del Victoria Kent, del Severo Ochoa, estábamos comentando pues eso, que esto es un proceso educativo, que para nosotros es un escenario, que evidentemente queremos mejorar la calidad de vida de las personas, pero que también vamos despacio porque necesitamos enseñar bien y el proceso de aprendizaje requiere un tiempo. Sí. Es verdad que desde Elche ya el alumnado va a comenzar otra vez a recopilar esas voces, ¿no? Entonces volvemos a darle fuerza y a empezar a trabajar otra vez. Entonces, ¿cuándo funcionará o tendremos un Lara? Pues también depende de las personas y de las grabaciones que ofrezcan. Claro, a ver si se consigue una buena cantidad de gente que pueda aportar esas grabaciones. Y entiendo ¿puede ser de cualquier idioma? Sí, nosotros estamos haciendo solo el español. Se hace solo en español. Sí. Yo creo que es un proyecto que también se puede exportar Este es un proyecto con una proyección europea brutal. Y toda esa experiencia que estáis adquiriendo, que luego podéis transmitir, como dices tú, ¿no? Educar, formar a generaciones, a otros países, a otras zonas con diferente lengua, creo que va a ser fundamental. Sobre todo en francés, que cualquiera... Sería excelente. Sí. Ahora, si se lo digo al equipo de profesores que estamos detrás, es como poco a poco, que si no, no llegamos a todo. Pero despacio, sí. No, pero podría ser una... Es replicable. Y eso lo tenemos.
Eso está muy bien. Lo tenemos claro. Entonces, por eso es un indicador de innovación. Todavía no tenéis fondos europeos. No. Se puede tener acceso, porque podemos. Ahí quizás sí que haya una forma de financiaros. Podemos. Lo que pasa que trabajar en un plano europeo implica tener partners, ¿no? Compañeros, y implica mucha coordinación y después implica una parte de gestión del proyecto, la parte financiera, la parte de justificación, y cuando los docentes queremos hacer eso, llega un momento que no tienes tiempo para gestionar tantas cosas. No, claro, está claro. Sí, no podemos llevarlo todo. Lo que puede haber es más personal, más gente que se sume al proyecto, que ayude, que colabore. Y diferentes funciones dentro de lo que es, por ejemplo, realizar esto a nivel europeo, ¿no? Sí. No, te digo europeo, pero estaba pensando que es que, por ejemplo, todo Sudamérica, mira, si tenemos, hay gente que habla castellano, español, y además diferentes acentos, todo lo que sean datos para una inteligencia artificial, lo peor que puede hacer es enriquecerla, o sea, que acabe comprendiendo mucho mejor las cosas, y muchas veces pasa que no tienes la visión de concebir hasta qué alcance puede tener una herramienta, porque esto en principio se usa para eso, pero quién sabe si se puede aplicar en muchos otros sectores o en muchas otras cosas. Así que, bueno, felicidades por el proyecto. Parece algo, me encantó, ya te digo que me encanta desde el primer día que lo vi, porque tiene esos pilares fundamentales, ¿no? Esa innovación, la tecnología y destinado a la sociedad y sobre todo a la gente que en este caso más lo necesita, ¿no? También tienen derecho a poder hablar, a poder comunicarse, como dice el eslogan vuestro, que creo que no podía ser más acertado. Y sobre todo tener esa autonomía de hacerlo solos y no tener que depender de una tercera persona para hacerlo. Muy bien. Me quedan 3 preguntitas, o sea que estamos ahí. Una es de lo que hemos hablado. Quienes estén interesados en el tema de la mediación, de la resolución de conflictos, el trabajo social, ¿dónde pueden acudir? ¿A dónde pueden informarse? Las personas que estén interesadas en esas 3 áreas, ¿no? Sí. Por ejemplo, para empezar. En mediación, si quieres formarte en mediación. Si eres docente, el CEFIRES, los centros de formación de empleo, de docentes, están ofreciendo muchos cursos, talleres para aprender a mediar y dentro de la mediación aplicar las prácticas restaurativas. Que eso es muy interesante. A ver, ¿eso qué es? Eso otro día hablamos de las prácticas restaurativas. Lo voy a buscar, se lo voy a preguntar a ChatGPT. Muy bien. Entonces, eso por una parte. Sí. Después, si quieren saber del trabajo social, de la educación social, pues muchas universidades ofrecen esa formación. La Universidad de Alicante, desde mi punto de vista, y cuando yo estudié trabajo social, era una puntera. ¿Hay también ciclos formativos? Tenemos los ciclos formativos vinculados a la parte social, están dentro de la familia de servicios socioculturales y a la comunidad, y hay diferentes figuras profesionales. Tenemos en un grado medio la atención a personas en situación de dependencia. En los grados superiores tenemos el educador de educación infantil, el integrador social, que es lo que más se puede asemejar a un educador, ¿vale? Después tenemos la parte de el técnico de animación sociocultural y turística, que animo a la gente que tenga proyección laboral, ¿vale? Y emprendedora, a apostar por esta figura profesional, porque Levante es una zona que recibe mucha población extranjera, que la parte del ocio y del tiempo libre y del turismo se tiene que aprender a gestionar desde otros parámetros que tengan una visión más de salud, de envejecimiento activo, de desarrollo desde otra perspectiva, no solo sol, playa y gastronomía. Totalmente, ¿vale? sí, sin duda, sí, muy bien. Después tenemos el mediador comunicativo, ¿vale? Y después tenemos la figura del promotor de la igualdad de género. También fundamental. Eso sería el abanico a nivel de parte social dentro de los ciclos formativos. En las universidades, pues tenemos trabajo social en la Universidad de Alicante, después más cercano Murcia y Valencia tienen
el grado de educador social, también muy interesante y muy demandado, sobre todo en la ciudad de Alicante, con los nuevos recursos que existen. Se busca mucho la figura del educador social. Y después ya tenemos figuras que trabajan la parte social, pero desde una perspectiva más macro, que es donde está la sociología, que esa era mi tercera carrera. Anda, sí. La que me he dejado yo, que no he dicho. Exactamente. No me lo has Entonces, contado. la parte sociológica de por qué hacemos esto, por qué nos movemos, cuáles son los parámetros, las tendencias, los valores, por qué el mundo actúa de la manera que actúa, no es algo del azar, es algo que se estudia, es algo que se analiza. Conducta, tendencias, modas, influencias. Es decir, que al final eso es mucho de la parte que están analizando, que son los datos que quieren coger las empresas. O sea, los que estábamos hablando no quieren, pero eso sí, precisamente porque pueden aplicar las herramientas para conocer exactamente cómo vamos a movernos. Claro, por eso la figura del sociólogo, la socióloga es muy importante, muy interesante, poco conocida, pero con una proyección muy importante en cualquier tipo de negocio. Bueno, yo tengo una excusa para que vuelvas. Cuando quieras. Que viene muy bien, sí. Sí, y a ver si encuentro la dirección, porque para el tema de formación, ahora estoy en un proyecto nuevo que todavía no ha salido, pero que estamos ahí estás gestando. Metiendo ya en otro nuevo. Sí, que también por la demanda, ¿no? Y por la... Madre, es un terremoto. Bueno, cuando todo, ¿no? Nos gustan las cosas, nos gustan. Sí, desde luego. ¿Vale? Estamos en un proyecto que se llama San, en el que... San, tal cual, o Sol. San, S-A-N. Sí. San es la idea de una empresa de corte de consultoría y asesoría vinculada al tema de la innovación, el cambio, la transformación, tanto a nivel formativo como a nivel de asesoría en pequeña empresa, con el tema de la innovación y la aplicación de pues nuevas tendencias o analizar la situación en la que se encuentran las empresas actualmente para darles un vuelco y adaptarse a las nuevas tendencias de esa visión económica, empresarial. Oye, qué interesante. Sí. Muy bien. Proyecto nuevo. Anotado. Sí. No te digo yo que hay tema para otro podcast seguro. El año que viene, cuando vengas y vendrás a hablarme de este proyecto, y de paso me hablas también de esa parte tan interesante. Exactamente, sí. Dime una cosa, si ahora mismo yo te diese la herramienta necesaria para cambiar una cosa del sistema educativo actual, ¿cuál sería? Si yo pudiese elegir, ¿no? Una cosa... Cualquier cosa del sistema educativo que tenemos hoy en día. ¿Qué es lo que cambiaría? Tengo muchas para cambiar. Pero mira, si yo pudiese cambiar una cosa, lo primero que cambiaría sería el mobiliario. ¿En serio? Sí, una cosa tan tonta como esa. ¿Y eso? ¿Verdad? Mira, tenemos un mobiliario estático, tenemos un mobiliario antiguo y tenemos un mobiliario incómodo. Si tú quieres que la gente piense, cree, rompa parámetros, se cuestione y no esté amuermada, intenta que el espacio más inmediato de creación, de ingenio, de aprendizaje, sea movible como la mente de las personas a las que tú estás instruyendo. Entonces, están lo que se llaman las aulas del futuro, que son las aulas del día a día. Entonces, si yo tengo mesas que de repente nos podemos colocar en forma de flor y trabajar todos conjuntos y en menos de un segundo hacer mini grupos y poder trabajar, o de repente correr un panel y hacer 2 clases en una y poder separar una parte práctica y otra teoría, sería excelente. ¿Qué otra cosa cambiaría vinculado al tema de la gestión del espacio? Sería la codocencia. 2 profesores en clase es mejor que uno y uno no lleva la batuta, los 2. Eso Muy es bien. fundamental, podemos atender. La ratio sigue siendo alta. Tiene muchas utilidades, además, que estén los dos, que sirva para mucho, sí. ¿Qué más cambiaría? Pues... Me ha anotado crear un ambiente que fomente la creatividad, la colaboración, la diversidad. Muy importante, muy interesante. Sí, me gusta. Pues empezaría por ahí. Me gusta mucho, Emma. Bueno, finalmente,
Quienes estén interesados precisamente en Piaf Lara, lo has comentado antes, hemos pedido esa petición de que estén a nosotros, pero ¿dónde encuentran más información y cómo colaboran? Muy bien. Si quieren información del Piaf Lara después de habernos escuchado y quieren profundizar, pueden acceder a la página web que es www.piaflara.es, ¿vale? Sí. Si quieren saber más y quieren hablar directamente, por ejemplo, conmigo, pueden llamar al Instituto Gran Vía y preguntar por Emma Sancho, dejan su teléfono y yo me pongo en contacto con ellos. Perfecto. También pueden hacer lo mismo si llaman al Severo Ochoa de Elche, Sí, el Severo Ochoa. ¿vale? Y preguntar directamente por el Piaf Lara. Y el coordinador de allí, que es Aitor Medranos, se pondrá en contacto con ellos. Perfecto. Y supongo que si te contactan a ti, pues también los puedes poner, ¿no? Eres puente. Yo lo tengo fácil, no habría ningún problema. Emma, ¿alguna cosa más que te gustaría comentar? ¿Algo que añadir? Seguro que me he dejado 1000 cosas, pero... Bueno, podríamos hablar y podríamos profundizar de todo lo que hemos estado abordando, ¿no? Sí. Pero sí que quiero felicitaros y a ti personalmente por generar este tipo de espacios donde podamos contar las cosas de una manera tan directa, espontánea, relajada, ¿no? Natural, y que podamos abordar, bueno, pues esas cosas que se hacen que a veces son desconocidas y donde posiblemente, bueno, pues damos otra visión. Y bueno, te lo agradezco enormemente y muchas gracias por contar conmigo. Para mí es un placer, me encanta hacer esto, lo hago por pura vocación, por lo que me divierto con esto, pero sin vosotros no sería posible. O sea, el agradecimiento es mío siempre. De hecho, siempre tengo algo por aquí para agradeceros. Ah. Oye, muchas gracias. Nada, la gente no lo ve, no. pero os lo digo, es una super taza, ¿vale? Sí que lo yo pasé por aquí. Sí, es verdad. Sí, lo ves, sí. Es verdad, he visto solo el micro y yo digo, estoy en un podcast verdadero. Pero oye, venir aquí, es maravilloso, muy chulo. Sí. Gracias. No hay de qué, es un placer. Bueno, la taza precisamente nos la ha cedido nuestro colaborador, nuestro amigo de Más que Ropa, que, bueno, Más que Ropa, si lo conoces, es una tienda de aquí de Monóvar, donde hacen todo tipo de artículos personalizados, camisetas, tazas, delantales, tanto al por menor como al por mayor. Si queréis un equipaje de fútbol, cualquier cosa que queráis, podéis acudir a Más que Ropa también para comprar regalos, que venden de todo, y por supuesto para marroquinería, bolsitos, mucha parte fabricada también aquí en Monóvar, que ellos han tenido fábrica de toda la vida. Bueno, cosas que añadir, recordaros dónde voy a poner en este vídeo los enlaces tanto al Piaf Lara como a todo lo que nosotros hemos estado hablando aquí, para que la gente directamente no necesite de más que ponerse en contacto con vosotros, así que voy a dejar toda esa información. Recordaros que podéis vernos siempre a través de YouTube y escucharnos desde iVoox y desde Spotify, donde está disponible esto en formato audio. Ahí sí que solo nos escuchan. Y también recordaros que estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter, en TikTok, para los vídeos cortos y para toda la información. Lo más importante, que nos dejéis vuestro feedback, vuestras preguntas, porque al final todas las dudas que os vayan surgiendo, pues os la podrán resolver si nos dejáis vuestro feedback. Nada más, muchísimas gracias por acompañarnos en este maravilloso viaje. Ha sido un podcast fantástico, de mucho aprendizaje y con mucha información. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.